Hola chicos, buenos días. Días para mí. Déjenme empiezo a compartir la presentación. Una disculpa, tuve problemas ahorita con la reunión y no podía cambiarle la configuración para grabarla, pero ya. Muy bien. Bueno, esta es la clase que les había, que di, que no grabé, entonces ahora sí ya se está grabando. Es la clase del día de hoy, febrero 14. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y dejo la clase para las personas que por alguna u otra razón no pueden asistir a la sesión presencial. Muy bien, bueno, pues nos habíamos quedado, sí, en el informe del IPCC. Y veo que por ahí algunos de ustedes, me parece que es de diapositiva pasada, sí, ya estuvieron, pues viendo, sí, de qué se trataba y ya me estuvieron por ahí, escribiendo algunas respuestas a los puntos extra, entonces muchas gracias. Y voy a ponerles like a los comentarios que van a tener sus puntos extra, ¿ok? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar ahora con el siguiente tema, que es la evolución de la responsabilidad social y cómo ha llegado a ser parte importante, sí, de la gobernanza corporativa o de las políticas de una empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de ética y de administración. Evidentemente, no a un nivel tan profundo, porque bueno, pues esta no es una clase de filosofía, ¿no? Pero vamos a repasar como nada más los conceptos muy, muy básicos. Entonces, en cuanto a la ética de los negocios, sí. Disciplina con la que se relaciona la responsabilidad social corporativa, porque bueno, pues la responsabilidad social al final tiene todo que ver, ¿no? Con la ética. Es relevante comentar que no es un tema nuevo y que su concepto se ha ido adaptando y adecuando a las prácticas actuales y a las tendencias en la industria para el crecimiento de las empresas. Y es que es fácil, sí, analizar o darnos cuenta de que evidentemente nuestros principios han ido evolucionando y cambiando conforme ha ido pasando el tiempo, sí. Y, por ejemplo, anteriormente las mujeres no votaban, ¿no? O no estudiaban, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente, pues estos son principios, por así decirlo, que han ido evolucionando, ¿sí? Y ahora esa evolución de los principios forma parte de los códigos de ética de una empresa que permea al final, ¿sí? O influencia, ¿sí? A la responsabilidad social. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ya les comenté de los conceptos de ética, pero a manera muy superficial, y sobre la ética en las empresas y toma de decisiones responsables. Entonces, ¿qué es la ética? Y aquí normalmente les pregunto en el salón, ¿no? ¿Qué es la ética? ¿Qué es para ustedes? Lo pueden googlear, lo pueden buscar por ahí rápido, discutir. Sí, y al final nos damos cuenta, digo, lo voy a comentar yo, porque no los tengo aquí para platicar, pero nos damos cuenta que la ética es ese sistema, sí, de valores y principios que nos permite a nosotros saber, sí, o juzgar si algo es bueno o malo, ¿no? Si algo está bien visto o no está bien visto, ¿sí? Evidentemente hay muchos, digo, es muy fácil decirlo, ¿no? Así como nada más blanco y negro, pero evidentemente hay muchos tintes, sí, que tiene este concepto. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la ética empresarial y la responsabilidad social? Y esa también es una pregunta de reflexión para ustedes. Y al final podemos entender, sí, que dentro de la ética empresarial, sí, aquí se encuentran las obligaciones sociales del negocio, sí, pero también las obligaciones sociales con los empleados, los clientes, sí, y todos los competidores, sí, y los actores que se relacionan con la actividad directa de la empresa, sí. Y también, si hablamos del concepto de responsabilidad social, y la responsabilidad social se encuentra dentro del concepto de la ética de las empresas y evidentemente pues habla más específicamente de las obligaciones sociales de una compañía. Y ahorita sí, inclusive podemos decir que no nada más se centra en lo social, porque a nivel internacional sí ya vemos el cambio climático o la crisis climática, que creo que lo menciono más adelante en la diapositiva, como parte de los temas centrales que debe tener la responsabilidad social.
Entonces, ética empresarial, el contexto histórico mencionado anteriormente, ya ven que hablamos de década por década, más o menos cuál había sido la evolución, sí, de la responsabilidad social. En definitiva, ha ido cambiando la forma de operar de las empresas. El sector empresarial ha tenido que modificar sus políticas de operación. Las expectativas de la sociedad civil también se han transformado, ya que como consumidores nos hemos vuelto más conscientes de los impactos sociales y ambientales y en consecuencia somos más exigentes con los productos y servicios que adquirimos. Y esto es normal, ¿no? Cada vez hay más información en línea, por ejemplo, ¿no? O que comunican las empresas, inclusive, que a nosotros nos permite hacer decisiones más informadas sobre los productos que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, nos guste o no, somos parte de este ciclo, producción, consumo, desecho. Sí que, bueno, al final, pues es la economía lineal en la que nos encontramos, ¿no? Que es la economía basada en los hidrocarburos, que es la Brown Economy en inglés, que le llama la UNEP, o economía gris, que se le llama en español. ¿Ok? Muy bien. La ética, a pesar de las circunstancias de un mundo nuevo, no cambia. Sin embargo, los valores y principios sí van cambiando o evolucionando junto con el contexto. Y era lo que yo les decía, ¿no? Que al final, bueno, pues nuestros valores y principios definitivamente van cambiando conforme vamos nosotros evolucionando, creciendo o cambiando como sociedad, ¿ok? Entonces, el respeto hacia la vida de otros seres vivos no es un valor nuevo, pero cuando lo ponemos en el contexto empresarial y a la luz de los hechos históricos que han incluso cobrado la vida de muchos seres humanos, seres vivos y la integridad de ecosistemas, empieza a dar forma a una cultura de valores empresariales que originan códigos de ética o códigos de conducta, como también se les denomina, y se vuelven indispensables para operar hoy en día en el mundo empresarial. Y bueno, es que anteriormente el medio ambiente, la biodiversidad, si no me gusta decir como el término medio ambiente, pero los servicios ambientales, la biodiversidad, no formaba parte definitivamente de los códigos de ética o códigos de conducta, ¿sí? O sea, cómo nos dirigimos ante, de las empresas, ¿no? O sea, eran solamente o meramente un recurso que hay que gestionar, es la materia prima que hay que gestionar. Evidentemente, en la actualidad, pues ya no pensamos o ya no decimos eso, ¿no? Sabemos que los servicios ambientales y la biodiversidad son importantes no solamente para nosotros, el ser humano, sino también para las demás especies, para mantener el equilibrio del ecosistema. Acuérdense que los servicios del ecosistema son 4 de regulación, ¿sí? Ahorita se los busco, de regulación, ¿sí? ¿Cómo se dice? De soporte y que nos proveen productos, ¿no? Evidentemente. Y existe aquí un servicio, sí, que no se habla normalmente y es el servicio cultural de los servicios ambientales. Y lo digo que es nuevo, nuevo entre comillas, no, realmente no es nuevo, nuevo, pero, por ejemplo, cuando yo era joven a mí no me enseñaban que había este servicio cultural, solamente existían los otros tres, que son regulación, soporte y provisión, era la palabra, perdón, no los productos, no dar los productos, sino provisión, ¿no? De los productos. Y este servicio cultural involucra cuestiones referentes, por ejemplo, a la parte de la recreación, ¿sí? Del aprendizaje, de la cuestión espiritual que nos brinda la naturaleza, de la cuestión de la relajación, la reflexión, ¿sí? De cómo nosotros nos maravillamos ante la belleza de la naturaleza. Y todos estos servicios ambientales culturales normalmente no se cuantifican, ¿sí? O no se evalúan o evalúan, ¿sí? Bajo los parámetros que toman en cuenta el valor intrínseco de la naturaleza. Es decir, que solamente lo medimos con escalas en las cuales se le da el valor o satisfacción al ser humano. Por ejemplo, yo siempre les pregunto en una materia, ¿cuánto vale un flamenco? ¿Cuánto vale un flamenco? ¿No? ¿Y cuánto vale un flamenco? Es una pregunta que hace alusión a cómo nosotros le damos valor a los servicios ambientales, o en este caso, bueno, a un animal, ¿no? A un flamenco. Y normalmente ustedes googlean, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Sí, o sea, me dicen, no lo sé, creo que casi siempre me dicen 35,000 pesos. Y eso es cuánto cuesta, o sea, es un valor monetario, es un valor antropocéntrico que mide evidentemente o que está basado en la satisfacción que se le da al ser humano de poseerlo, para admirarlo, para cuidarlo, lo que sea, ¿no? Para ponerlo en mi
oasis que tengo en mi casa, ¿no? Por ejemplo. Pero ese valor antropocéntrico, o sea, el dinero, los 35,000 pesos, no mide el valor intrínseco de la naturaleza, es decir, no mide el valor que una especie le da al ecosistema para mantener su equilibrio, y ese es el valor intrínseco del servicio ambiental. En este caso, bueno, pudiera ser un valor cultural al ser humano también, ¿no? Pero y si no medimos ese valor intrínseco, evidentemente las políticas de restauración, de conservación, pues son inadecuadas, ¿no? O no contabilizan o no conservan o no toman en cuenta todo el concepto real o completo de la especie o de lo que nosotros denominamos como natural. Entonces, ya existen en la actualidad este tipo de metodologías. Una se llama INVEST, que nos permite medir el valor ambiental, sí, por así decirlo, o el valor intrínseco de la naturaleza, pero normalmente no lo hacemos, ¿no? Lo medimos en un valor antropocéntrico. No es que esté mal, sí, simplemente pues es un valor incompleto, ¿no? Le voy a dar, sí, 3 puntos extra sobre el promedio final a las primeras 5 personas que me expliquen cómo debería ser la respuesta correcta a la pregunta, ¿cuánto vale un flamenco? ¿Sí? ¿Cuánto vale un flamenco? Es la pregunta. Tienen que contestar, si tienen que explicar, yo más o menos lo acabo de decir, pueden googlear sin problema, pero ¿cuánto vale un flamenco? Sí, las 5 mejores respuestas, tomando en cuenta evidentemente el valor intrínseco de la naturaleza, van a tener sus 3 puntos. Muy bien. Continuamos. Como sociedad, somos cada vez más exigentes con las empresas para que apoyen estos nuevos o actualizados valores. Siempre nos vamos a fijar nosotros, o normalmente nos fijamos en cómo anda una empresa, ¿no? Evidentemente no en todo, muchas veces no tenemos tanta opción de elegir, por ejemplo, como la industria energética, pero hay otras industrias que sí tenemos nosotros un poder de decisión más grande, en donde toda la información que nosotros podamos recabar nos permite tomar una decisión más informada sobre la elección ante un producto y otro. Las regulaciones y los mismos consumidores les exigen mayor transparencia, que sus productos, servicios y programas reflejen una ética empresarial real, sí, evidentemente, y no superficial. O sea, hay mucho aquí, creo que lo menciono más adelante, hay mucho aquí que se habla del greenwashing, ¿no? Y el greenwashing, evidentemente, pues es la publicidad engañosa, ¿sí? En cuanto al medio ambiente. Por ejemplo, existió hace tiempo unas botellas, me parece que eran Ciel, no estoy segura, pero que el empaque tenía una hojita verde, ¿sí? Entonces, esa hojita verde, evidentemente, si uno ve la botella, pues pareciera como que es más sustentable, que viene del, no sé, del 90% de materiales reciclados, sí, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo único que tenía esa botella de sustentable, entre comillas, totalmente, era que era reciclable. O sea, que esa botella la podían reciclar. Si se reciclaba o no, definitivamente nosotros no lo íbamos a saber. Entonces, pues es publicidad engañosa, ¿no? Al final se llama greenwashing, que de hecho hay un índice, sí, Greenwashing Index, lo pueden googlear por ahí, y ahí muestra qué tanta publicidad engañosa tienen las empresas a nivel internacional. Una empresa puede lanzar campañas publicitarias con impacto social efímero o lo que se denomina marketing social corporativo o campañas de impacto ambiental o engañoso, sí, engañoso o greenwashing, sí, pero es relativamente fácil para el consumidor y los demás stakeholders, como con este índice que les menciono, darse cuenta de que en realidad son campañas publicitarias cuya finalidad es el beneficio económico de la empresa. Pues claro, ¿no? Porque como está de moda ser sustentable, pues todas las empresas quieren tener algo de, ¿no? Aunque eso involucre evidentemente pues mentir a sus consumidores. No todas las empresas, ¿no? Inclusive yo siempre les digo que grandes corporativos a veces pensamos que son como que los malos del cuento, cuando al final tienen políticas, sí, de cuestión de cuidado del medio ambiente, de restauración, de responsabilidad social muy fuertes y que definitivamente innovan no solamente en la cuestión del producto o del servicio, sino también en cuanto a sus procesos, en cuanto a la gestión de sus recursos, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que investigar a la empresa y no tomar a las empresas como que son el villano de la película de sustentabilidad porque al final las empresas dejaron de ser los villanos, ¿sí? Evidentemente no todas, ¿no? Pero muchas dejaron de ser los villanos para formar parte de la solución a través de generar dinero. Sí, que generar dinero pues no es algo malo, ¿no? Ya lo mencioné en otro video, es al final parte de los objetivos principales que tiene una empresa, ¿no?
La ética empresarial es un tema al que se le dedica cada vez más atención en la agenda de la alta dirección en el sector privado. Sí, las empresas saben que si no se alinean con los cumplimientos normativos, ya sean nacionales o internacionales, o si alguno de sus colaboradores tiene conductas poco o nada éticas, la organización puede verse sujeta a denuncias, sanciones, crisis de reputación y el rechazo de los mismos consumidores. Qué fácil es ahora para el consumidor, si a lo mejor a través de las redes sociales, quemar, entre comillas, ¿no? A una empresa. Fácil, o las cancelan, ¿no? Como dicen ahora. No puede haber empresas sostenibles o sustentables sin ética o sin prácticas de responsabilidad social, así como, de igual forma, no puede haber empresas socialmente responsables sin que se conduzcan, perdón, de forma ética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, que la responsabilidad social y la ética están intrínsecamente relacionadas, ¿sí? Son conceptos intrínsecos, ¿sí? No podemos hablar de una sin hablar de la otra. Y como conclusiones, chicos, se ha mostrado cómo ha evolucionado la ética empresarial desde hace un siglo, que fue lo que vimos en el video pasado, comenzando por, primeramente se hablaba solamente de las condiciones laborales, sí, que fueran justas, fijar salarios mínimos y condiciones laborales apropiadas, pasando por temas de derechos civiles, justicia social y equidad, sí, hablamos también de cuestiones relacionadas con la discriminación, por ejemplo, hasta llegar a incluir el cambio climático y su impacto ambiental. Saben que anteriormente pues no se incluía esto, sobre todo, por ejemplo, al inicio, si se acuerdan ustedes, sí, como parte de la responsabilidad de empresas y organizaciones ante la sociedad. La ética es lo que soporta tanto las prácticas de responsabilidad social como los marcos de trabajo de sostenibilidad integral. Las empresas que cuentan con un programa integral de sostenibilidad o sustentabilidad tienen la brújula, o sea, esto es como la brújula, ¿no? Que los conduce a operaciones más eficientes, mejor desempeño financiero, mejor ambiente de trabajo, equipos de trabajo más comprometidos, base creciente de clientes satisfechos y bueno, pues incremento de la fidelización, o sea, los clientes son cada vez más leales, ¿no? Más fieles a la marca. Stephen Gehring, sí, científico en sistemas complejos, mencionó en una conferencia que cuando se cambia el paradigma o modelo mental al nuevo paradigma, esto fija la ética del sistema actual. Por lo tanto, el cambio climático o la crisis climática, que es un cambio de paradigma, bueno, no ahorita, no, pero fue un cambio de paradigma en la agenda internacional, esto forzosamente implica un cambio de paradigma en la ética, sí, o en los códigos de ética de las empresas. Entonces, esta autora, sí, de donde sale la mayor parte de la información que acabamos de ver, que es Itzel Orozco Martínez, sí, ella escribió este artículo que se llama De la ética empresarial a la sostenibilidad, porque debe interesar a las empresas, sí. Ella desarrolló esta metodología de 5 etapas para apoyar a las empresas, sí, que evidentemente están comprometidas, a avanzar a procesos y sistemas que ayudan a organizar, a organizaciones, perdón, a ser más sustentables o más sostenibles. Las 5 etapas son, número 1, claridad, número 2, visión, número 3, compromiso, número 4, evaluación y número 5, despegue. Las voy a describir nada más brevemente. La primera etapa, sí, claridad consiste en tener una comprensión de los conceptos básicos, ¿sí? De sustentabilidad, lo que significa para la organización, cómo se vería, etcétera, etcétera. La etapa de visión permite que la organización pueda hacer una planificación a largo plazo con base en parámetros que favorecen la sostenibilidad. Es imperativo, chicos, que las empresas, si van a hacer planes o a crear, desarrollar planes de desarrollo sustentable, tienen que hacerlos a largo plazo porque son realmente los planes que van a tener un impacto positivo en todos los actores, ¿no? Si nada más hacen un día una campaña efímera, que era lo que mencionábamos, pues evidentemente en eso queda, ¿no? En una campaña efímera. No significa que haya responsabilidad social, solo significa que hicieron una acción buena, por ejemplo, ¿no? En el compromiso, que es la tercera etapa, se diseñan los programas a la medida, ¿sí? Personalizados a la organización para lograr los objetivos e implementación de las estrategias de sustentabilidad. La cuarta fase es la evaluación. No se puede controlar lo que no se puede medir, no se puede mejorar lo que no se puede medir, en la cual por medio de indicadores puede medirse el avance del programa o proyecto, cómo vamos, sí, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en eso, de cómo le vamos a hacer para medir el desempeño, el desarrollo. Y la fase final es la etapa de implementación, sí, de los programas, en la que se pone en práctica la empresa.
Muy bien, bueno chicos, pues hasta aquí es la clase del día de hoy. Las personas que van a ir más tarde, sí, vamos a ver esto. Y si no, bueno, les deseo un feliz día, un 14 de febrero bonito, sí, y ya les subí por ahí la evidencia uno. Si tienen dudas, por favor escríbenme y con mucho gusto las respondo. Muchas gracias chicos, que estén bien. Hasta luego.